Desde el proyecto Aula Taides Rotary Lechería El Morro, con el aula biofílica de educación híbrida simultánea, enviamos un caluroso saludo y agradecimiento a todos nuestros disertantes y, por supuesto, a toda nuestra gran audiencia que nos acompaña siempre en este primer evento del seminario Aula Taides Rotary Lechería El Morro. En este seminario, como han visto, ya hemos pasado por diferentes áreas como océano, como medio ambiente, derechos humanos. Hemos estado hablando de lo que son los 17 ODS de la ONU en línea general y hemos estado conversando sobre los 9 puntos de la UNESCO. Ahora vamos a iniciar con qué es el aula biofílica de educación híbrida simultánea y cómo esto impactaría en nuestra comunidad de lechería, en nuestra zona del estado Anzoátegui, en nuestra bella Venezuela, en nuestra grandiosa Latinoamérica y, por supuesto, en el resto del mundo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Idalik Figueroa Catbay, soy doctora en Honor en Causes en Educación y, por supuesto, la fundadora CEO de Aula Taides, directora de proyectos de servicio del Rotary Lechería El Morro y la autora del proyecto Aula Biofílica de Educación Híbrida Simultánea. Sin más preámbulos, le vengo a presentar nuestro proyecto ubicado en Venezuela, en el municipio Diego Bautista Urbaneja, a desarrollarse en un recorrido de 12 kilómetros que incluye las parroquias de Lechería y El Morro, con una población estimada de 46.348 personas, basado en el censo de 2011. El proyecto trata de un aula biofílica de educación inclusiva de modalidad híbrida simultánea, basada en los 9 puntos de la educación de futuro de la UNESCO y en el desarrollo de acciones de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, donde los análogos naturales, la expansión, la innovación y la tecnología son cruciales para devolver nuestra educación sostenible y de calidad a las comunidades, sin dejar a nadie atrás. De la mano de la obra social de las empresas, a través del desarrollo de competencias de sus profesionales y de la educación desde las instituciones educativas. El 7 de diciembre de 2022, el proyecto Aula Taides Rotary Lechería El Morro inició el primer evento online gratuito que involucró a la comunidad local, estatal, nacional e internacional en las diferentes tipos de ponencias. Se han presentado en vivo, totalmente online, sin precedente, una cantidad de horas impresionantes. Desde las 2 de la tarde estuvimos hasta casi las 11 de la noche y hemos decidido presentarle al público por partes. Ya hemos presentado la parte 1, hemos tenido una acogida espectacular. Ahora tenemos la presentación que sale mañana, lunes 16 de enero, la segunda parte de los ponentes que han presentado, la verdad, maravilloso. Y esto es parte de lo que es nuestro punto de partida y lo continuamos, como ya lo he mencionado, el día 29 de marzo de forma híbrida, simultánea, que todos podrán vivir esta experiencia y que están totalmente invitados. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Aula Taides presenta e involucra a todos los sectores de la sociedad en el proyecto y los hace protagonistas desde la acción sin dejar a nadie atrás. El aula biofílica no se alquila, se reserva y se promueve el curso, foro o conferencia que se va a desarrollar con acciones locales. El punto focal del aula biofílica es que todo aprendizaje realizado debe culminar en acciones en beneficio a nuestra comunidad local. Y solo se va a cobrar la hora de aprendizaje o los días de aprendizaje.
En el aula biofílica, partiendo de la labor social de los profesionales o el desarrollo de habilidades que una persona desee impartir para formación, donde cada hora de formación el 60% de los interesados paga el curso, foro, conferencia, seminario, y el 40% restante de la población es financiada para que toda la comunidad tenga la oportunidad de acceso a una educación de calidad. Y esto es por cada hora del aula. El aula tiene acceso a 22 personas en un espacio bien definido con todas las leyes que exige tanto el Estado venezolano como las leyes internacionales de educación para los espacios de trabajo y de estudio, tanto de equipo y la individualidad del estudiante, como un excelente estudio que hay, por supuesto, de cómo se siente el estudiante y cómo avanza un estudiante con las analogías naturales o con la naturaleza, que siente esa calma para poder comprender y el contexto educativo en el que se encuentra. Nosotros queremos involucrar a todos los sectores de la comunidad local, estatal, nacional e internacional en el fortalecimiento de la educación de calidad de modo híbrido simultáneo desde todas las áreas de la sociedad. Queremos involucrar a las instituciones educativas, al sector privado, al Estado y organizaciones desde la labor social como aporte del capital humano para la sostenibilidad y continuidad de la formación educativa inclusiva y de calidad. Queremos involucrar económicamente a las empresas, al Estado y las organizaciones locales, estatales, nacionales e internacionales que deseen apoyar una educación inclusiva y de calidad para todos por igual, con acceso para todos por igual. Acceso a la información, a la tecnología, acceso al aula. Desde Aula Taides, Rotary, Lechería El Morro, invitamos al patrocinio internacional con el fin de apoyarnos en el desarrollo de nuestra aula biofílica de educación inclusiva y de calidad, de modalidad híbrida simultánea que impacta positivamente a la comunidad de las parroquias de Lechería y El Morro, del estado Anzoátegui, de Venezuela, de América Latina y el resto del planeta, nuestro planeta. Muchísimas gracias en nombre de todos los ponentes, que por qué hemos escuchado al doctor en ciencias Antonio Delicio, al licenciado en educación Fausto Romeo, al monseñor Carlos Albertiña, a la doctora Idalit Figueroa, CEO y fundadora de Aula Taides y organizadora de este evento virtual, lo que sería el primer seminario del proyecto Taides, Rotary Lechería El Morro, con futuro de educación UNESCO y proyectos de acción de las 17 ODS. ODS se traduce a lo que serían los de desarrollo sostenibles de la ONU con impacto positivo para el clima. En este momento continuamos con los ponentes y tengo el privilegio de presentar a Eduardo Carreón, el rector de Inteligencia Educa en México. Abogado, se llama Eduardo Carreón Muñoz, él es abogado, administrador y conferencista, escritor de 6 libros ya publicados, International Master del Corporativo de Inteligencia Educa, director ejecutivo del Centro Educativo de Veracruz, del siglo XXI, presidente mundial honorario de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, impulsor de la estrategia Educación por la Paz, miembro de la Alianza Internacional Universitaria por la Paz, miembro de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, miembro de honor de la Cámara Internacional de Conferencias y rector de la Universidad Politécnica de Huatusco desde 2015 a 2018. También tiene un extenso currículum y de verdad estoy muy feliz de presentar una persona como lo es el abogado Eduardo Carreón Muñoz. Así que si ya está preparado, le dejo el micrófono, la cámara. Bienvenido,
a este primer seminario del proyecto Aula Taides, doctor. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a toda la gente que nos sigue, que nos está escuchando a través de las diferentes plataformas en este primer seminario de Habla Taides. Yo me siento muy orgulloso de lo que están haciendo. Con la doctora Idalit siempre estamos hablando de cómo transformar y cómo lograr que el mundo sea mejor. Y esas cuestiones que parecen utopía en tiempos tan complejos para la humanidad representan y se convierten en un verdadero pues en un verdadero socavón de emociones, en un socavón de energía positiva y nos da esperanza de que las cosas sí pueden ser diferentes y que las cosas sí pueden ser mejor. Estos seminarios y la virtualidad nos llevó a replantear el proceso educativo. Yo quiero poder saludarles a todas, a todos ustedes desde el Centro Educativo de Veracruz, CEBER Siglo XXI y desde el Corporativo de Inteligencia Educa.com. ¿Qué hacemos nosotros y por dónde va lo que Inteligencia Educa siempre ha propuesto y le propone al mundo? Bueno, nosotros estamos proponiendo finalmente que haya un modelo educativo que fuera transversal, un modelo educativo que fuera transversal en la educación tradicional, que de por sí ya era obsoleta, una educación que no estaba funcionando y que no servía para el reto del siglo XXI. Curiosamente, con la llegada de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los 17 ODS, es que cambia toda esta dinámica para poder replantear y entender una manera distinta de visualizar el tema del medio ambiente. Y Aula Taides tiene muy claro lo que se está haciendo al respecto y habla sobre tendencias. Aula Taides trae todo el bagaje del por qué es importante apostarle, sí, a 3 objetivos de desarrollo sostenible que están hablando, incidiendo en la construcción del medio ambiente, pero específicamente nosotros tenemos un proyecto llamado Educación por la Paz. Educación por la Paz nace en el 2018 y nos permitió alcanzar con una cantidad importante de personas, logramos llegar a más de 1 millón de personas en 45 días. Y gracias a la virtualidad y gracias a todo el proyecto que impulsa Inteligencia Educa con el tema de paz, es que hemos alcanzado a cientos y miles de personas en varias partes hoy del mundo. Nos sentimos bien contentos y sobre todo nos sentimos muy orgullosos de poder estar haciendo cosas con aquellos que creen que el mundo puede ser mejor. Estamos a unos días de presentar un nuevo material bibliográfico. Quiero comentarles de manera inicial que en Inteligencia Educa ya habíamos lanzado el año pasado y lo puedes descargar tú en este momento totalmente gratis en www.inteligenciaeduca.org. Puedes descargar el libro Pandemias. Pandemias es el libro que nos dejó a Educa la pandemia. Es un libro increíble que lo puedes encontrar totalmente gratis en un concepto de edición muy cuidado, que habla de la teoría del color, pero que habla de esta generación pandemials, de esta generación que nace con la COVID-19, pero que nace también en medio de un proceso de cambio y transformación, que nace en medio de una guerra que sigue permeando del otro lado del mundo y que parecieran sucesos aislados y que nos están golpeando y que nos pegan directo en la construcción de un nuevo mundo. Y creo fervientemente que se tiene que generar material editorial totalmente basado en una ruta sostenible. Por eso surge Pandemias. Y ahí hablábamos de manera importante y puntual de la necesidad de una educación ambiental de verdad. No sé si ustedes recuerdan, pero en México muchas de las escuelas que imparten la materia de medio ambiente o educación ambiental solo son materias de relleno, dirían los estudiantes, porque es como la de educación física o la educación artística, y entonces no hay importancia porque es la de medio ambiente, porque pareciera que no importa cuando, si no tenemos un ambiente cuidado, sostenible y adecuado, ponemos en riesgo todo lo demás, porque si no tenemos a nuestros niños haciendo deporte, arte o cultura, los estamos orillando a que encuentren en el ocio y en los vicios otras tendencias, porque si no le apostamos a tener en las materias transversales educación cívica,
valores, humanismo o educación por la paz, estás orillando a los niños a que solo consuman lo que les está dejando la internet como distractor, y estamos sustituyendo a la escuela por simples tutoriales. Estamos a unos días de lanzar nuevamente un proyecto que nace con, sí, uno de nuestros grandes aliados, Aula Taides, pero también la JCI de Argentina, que nace con National Geographic, que nace con diferentes conceptualizaciones de la idea de los océanos. Desde hace 2 años hemos realizado un foro mundial de océanos, y sin ser expertos en inteligencia educa en el tema de océanos, decidimos encontrar cosas, y nadándole y buscándole en la web encontramos justamente el concepto glowing. ¿Qué es un glowing? Glowing es brillante, es una palabra en inglés que representa el brillo o el color o lo vibrante del color, en este caso brillante, y que Glowing es una marca que está trabajando con Naciones Unidas para el cuidado de los océanos. ¿Y qué sucede con Glowing? Resulta que surge una campaña para que el mundo entero pueda utilizar los 3 colores que acaban de encontrar en el océano, que es el amarillo, que ven acá, un morado intermedio y un azul. Ustedes no lo logran ver correctamente en esta imagen. No lo logran ver tan intenso. ¿Y saben por qué? Porque el glowing de estos 3 colores, lo vibrante de estos 3 colores, solo se puede ver en el océano. No existe en la paleta de color de impresión. Entonces, cuando tú lo intentas imprimir, queda oscuro. Pero si tú lo ves, si alguien me da la opción de poder compartir pantalla, se los voy a agradecer para que puedan observar nuestros visitantes la imagen digital. Entonces, el glowing es una... Si me pueden apoyar para compartir pantalla, estaría buenísimo. Listo, muchas gracias. Sí, un segundito, ya. ¿Logran ver el cambio del color? Esos 3 colores que ustedes ven son los colores originales del glowing. Son colores que solo se ven en el océano, que no existen en la paleta de color. Por eso, si ustedes logran ver en mi ventanita, miren cómo el amarillo se ve anaranjado y lo morado se ve más como rosado y lo azul se ve distinto. Y en la parte digital lo ven. Resulta que esta campaña Glowing funciona para poder invitar a la gente a que conozca el océano y cuide los océanos. Porque ¿sabías tú que el 50% de oxígeno que respiramos viene y proviene de los océanos? Entonces, de la mano del maestro Lautaro Di Gregorio, es que se hizo una recopilación de los ponentes del primer Foro Mundial de Océanos y el segundo Foro Mundial de Océanos para poder lanzar este libro Globo. Pero en los minutos que me quedan, les voy a aprovechar para hablar en general del hackeo de la educación. A mí me parece fundamental y brillante que ustedes estén realizando acciones verdaderamente poderosas, que se hagan estos foros, que no se pierda la virtualidad, porque la virtualidad nos demostró que se podían romper barreras y fronteras a toda costa. O sea, no hay manera de decir que no estamos conectados. Y sí, pese a muchas de las fronteras que hemos puesto los hombres en la violación de los derechos humanos, la virtualidad nos dio la oportunidad de volver a ser seres, de reencontrarnos, de abrazarnos, de volver a ser y a sentir. Entonces, ¿cómo nos vamos a abrazar? Si ustedes me pueden decir, si estoy del otro lado de una computadora, con la mirada, con el oído, busquemos la manera de sentir, busquemos la manera de conectar. Tenemos un libro que se llama El Emocionario.
Todos estos libros los pueden encontrar ustedes en www.inteligenciaeduca.org. Ya en la lámina que les puse pudieron encontrar la liga donde pueden descargar los libros. Pero me voy a ir rapidísimo para poder darle paso a los siguientes invitados en este importante foro que realiza de proyectos Aula Tides. Hablar rapidísimo del hackeo de la educación. ¿Alguna vez te has preguntado qué es un hacker o para qué sirve un hacker? Bueno, finalmente los hackers son aquellas personas que conocen un algoritmo y cambian su programación y generan con ello un nuevo resultado. Entonces, les comparto en breve esto que se llama hackeando la educación. ¿Qué es hackeando la educación? Hackeando la educación es una propuesta que estoy haciendo de que le demos un jaque al cerebro, al corazón y a la razón de nuestra existencia. Dejar de ser seres humanos nada más viviendo por vivir. No, que vivamos para trascender, para dejar una huella y dejar un legado. Pero ¿cómo empieza todo esto? Con el uso de la Internet. Cuando llegó la Internet lo cambió todo. Nos conectó, nos dijo que a través de las redes sociales podíamos estar cerca de quien quisiéramos, como en este momento, pero también nos demostró que podíamos estar al lado de alguien y no hablarle. Y les pasa cuando van a los restaurantes. La gente está con sus teléfonos en lugar de estar conviviendo. Entonces, sí, la Internet nos dio la oportunidad de tener el mundo en nuestras manos, pero ¿para qué usamos adecuadamente la comunicación? Se vino un proceso económico que ustedes lo conocen, que fue la globalización, que nos dijo que el mundo lo teníamos aquí, que podíamos tener el mercado donde quisiéramos, que podías tener la chamarra, camisa o zapato que tú quisieras del país que fuera. Y toda esta necesidad de abarcar al mundo generó una histeria colectiva que nos llegó de golpe a todos. Nos llegó de golpe y nos dijo, hay estrés, hay ansiedad, hay esto, hay el otro, hay aquello, y al mismo tiempo estaba sucediendo el cambio climático, y al mismo tiempo se incrementaba la pobreza como nunca en la historia, y al mismo tiempo la violencia de género aumentaba en los países latinoamericanos. México se convirtió en la capital del feminicidio. Somos el país que más mujeres mata todos los días en Latinoamérica. No es posible. Entonces, mientras todo esto pasaba, la Internet seguía mandando información. El mundo histérico, el mundo colapsado por el tema ambiental, la pobreza, la violencia y en consecuencia, hoy vivimos la más grande crisis económica de toda la historia. Y una crisis de confianza incalculable. Se perdió muchos de los valores que nos daba el humanismo de las artes y la cultura. ¿Y qué sucede? Nos trae al mundo en depresión. Como nunca antes en la historia el mundo está viviendo depresión. Antes, durante y después de la pandemia. La más grande pandemia que dejó la COVID fue la ansiedad y la depresión. Y hubo una desconexión emocional totalmente. Tú le preguntas a los jóvenes que cómo se sienten, que qué tienen, y muchos cada vez les cuesta más trabajo hablar porque están desconectados en sus emociones y prefieren escribir en Facebook, en Twitter, en Instagram o hacer un TikTok contando que se sienten tristes antes de hablarlo con sus padres. Y el 2020 llegó el año de los números gemelos y nos trajo al famoso bicho, a la COVID-19. Esta COVID que lo cambia todo y cambió verdaderamente la percepción. Las aulas se vaciaron y empezó el dilema de cómo íbamos a educar. Y todos dijeron, con clases virtuales. Y era una paradoja porque usar una computadora no te daba verdaderamente herramientas para poder dar clases en un aula virtual, porque nadie quiso cambiar la manera de impartir una cátedra en un pizarrón a cambiarla en una computadora. Y entonces, la educación de cuarentena fue el desafío de la humanidad. Todos nos conectamos en Zoom, los primeros días todos bien vestiditos y en los últimos días ya en pijama y con la cámara apagada, les tocó. También se habló de la vacuna, que venía la vacuna y que la vacuna iba a arreglarlo todo. Se habló de la vacuna como una esperanza, una nueva normalidad. No saben cuántas vacunas se ha puesto cada persona ya en Latinoamérica. Hay países que llevan 4, 5, 6 refuerzos y hace unos días anunciaron la nueva variante que se llama perro del infierno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una nueva normalidad, hablamos de un mundo que está cambiando y que no tiene una normalidad. La normalidad hoy es que el mundo se quedara quieto.
Entonces empezamos a convivir de manera diferente. Llenamos nuestros teléfonos de fotos como esta, pero además después nos quitábamos el cubrebocas y decíamos, una con cubre y una sin cubre, una con tapabocas, una sin mascarilla. Y jugamos a cuidarnos. Regresamos hubo el regreso a clases, a las aulas, y no se habló de cómo venían los niños emocionalmente, de cómo venían los maestros, de cómo venían los padres, de cómo estaba la sociedad. Solo regresamos. El COVID puso al descubierto la total desigualdad en el mundo. El cerebro se conectó a un dispositivo y desde hace 2 años completamente estamos guiándonos y basándonos en una tendencia móvil que tiene que ver con la internet, con las nuevas interfaces, con las nuevas aplicaciones. Y la salud mental es la verdadera pandemia, por lo que tenemos que trabajar. Por eso estos foros son fundamentales y son importantes, para que haya una conexión emocional. Solo cuando empecemos a conectar verdaderamente nuestras emociones, vamos a volver tendremos una vacuna que es como espiritual, que es acá. Por eso yo hablo de un hacker, de esta persona que tiene conocimientos en informática y que puede cambiar un sistema. ¿Por qué no pensamos en eso, en el día después? Ya, el día de hoy ya sabemos cuántos problemas hay. ¿Por qué no pensamos en mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Lo que va a pasar mañana es que tenemos que hackear la educación. No podemos seguir culpando a los maestros, a la infraestructura, a los gobiernos. Tenemos que hackear la educación. Y la educación es el proceso de enseñanza, aprendizaje, no en un aula. Solo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la gran responsabilidad de la educación tiene que ver con el hogar y con la familia. Entonces, ahí empecemos el hackeo. Empecemos los papás a recordarle a nuestros hijos los valores, el respeto, el amor, la solidaridad. Hackeemos los procesos. Digámosle a nuestros hijos que no porque en el pasado se mataba a la gente porque pensara distinto, hoy lo tenemos que hacer. Hackeemos el proceso de creer que todo tiene que ser igual que antes. Si el mundo cambió, tenemos que cambiar. No podemos tener alumnos del siglo XXI con maestros del siglo XX, ni con padres del siglo XX. Si tenemos niños del siglo XXI, tenemos que ser docentes y padres del siglo XXI. A la altura, tenemos que hackear la histórica verdad de que la tierra es redonda, de que el azul es azul, de que el blanco. Cambiemos la idea. ¿Qué tal si ahí encontramos una nueva verdad? Démonos la oportunidad de desafiar el día a día. Démonos la oportunidad de aprender a aprender o de reaprender o enseñar enseñando. Démonos la oportunidad de cambiar los procesos. Yo los invito a que lean Pandemials, yo los invito a que hagan alianzas y que generen la paz, yo los invito a que construyan un nuevo mundo a través de nuevas tendencias, nuevas ideas, a que el mundo sea mejor. Yo le doy verdaderamente las gracias a todas y a todos ustedes por darme estos minutitos para poder entrar con ustedes y conectarles, de invitarles a que conozcan nueva bibliografía que tenemos ahora con Glowing, que se lanza próximamente, que tenemos Pandemias, que tenemos El Emocionario, que tenemos Confesiones de un Árbol del poeta galardonado en el mundo entero, Carlos Garrido Challenge, que son libros interactivos, que estamos buscando la manera de hacer una educación distinta y de hacer una educación disruptiva, sí divertida, pero muy responsable. Así que en general lo que yo deseo para este foro es que se construya a partir de este momento nuevas realidades. No nos casemos con lo que ya fue, ni incluso con lo que es. Démonos la oportunidad de desafiarnos y de decir qué sigue, qué va, cómo podemos hacerlo. ¿Qué puedo hacer ya en los próximos 8 o 9 años que quedan para que la Agenda 2030 sea una realidad? Que hay quienes dicen que es una nueva orden, que es esto, que es el otro, que es... Pues para lo que la hayan inventado, si a mí me sirve para construir la paz, cambiar el mundo, ser un mejor ser humano y ser un mejor ciudadano para el mundo, entonces lo voy a hacer. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eduardo Carreón Muñoz y les saludo desde México, desde el Corporativo de Inteligencia Educa.com. Un abrazo. Muchísimas gracias con todo el corazón. Muchísimas gracias, Eduardo Carreón, abogado. Gracias por esa ponencia, estuvo espectacular. Por acá recibimos comentarios muy positivos y también, antes que te despidas, tenemos una pregunta muy importante que me dijeron por acá. ¿Cómo es la página web donde se puede conseguir la que mencionaste al inicio? Nos comentan.
Ok, es www.inteligenciaeduca.org. Es justo la que estoy poniendo en la diapositiva que está abajo, inteligenciaeduca.org. Ahí pueden encontrar un poco de todo el mundo inteligente que estamos creando desde acá. Lo pueden encontrar ahí justo en inteligenciaeduca.org. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene. Wandina Marín fue la que hizo la pregunta sobre ubicar los libros. Por ahí también nos comentan, excelente servicio a toda la comunidad, excelente labor, los felicito, invitados de lujos. Muchísimas gracias, de verdad, Eduardo, espectacular. Y una vez leído los comentarios de todas las personas que están a través de Zoom y tal vez a través de YouTube, vamos a darle paso a la doctora Enrica Urbina, directora de la clínica Days Hospital en Lechería, Venezuela. Doctora Enrica, si está por allí, es momento Buenas de abrir el tardes. micrófono y Buenas presentarse. ¿Cómo tardes. estás? Un agradecimiento especial a la doctora Idaliz Figueroa. Idaliz Figueroa, de verdad, por la invitación. Es para mí un gran honor estar acompañado de este grupo de ponentes. Y en esta oportunidad, bueno, voy a estar, por supuesto, que hablando de lo que es nuestra alianza que tenemos con el Rotary Lechería. Nosotros somos sus socios corporativos en el cual, bueno, participamos para generar un impacto a la comunidad y tratar de lograr y establecer lo que está pautado en el objetivo número 3 de los ODS, ¿verdad? Que es el tema de la salud y bienestar. Nosotros estamos aquí en Lechería, y también así como la del padre Vinicius, que crecimos en medio de las adversidades socioeconómicas del país. Arrancamos en este proyecto en el año 2004, en la avenida principal de Lechería, y nuestro impacto social, iniciamos con una unidad de ayuda al paciente diabético, nos limitábamos a una sola patología, tratando de dar ese aporte y ese granito de arena para la salud con esta patología que es, por supuesto que es amerita una atención multisistémica y tiene que ser de desarrollo multidisciplinario, pero en la medida que fuimos desarrollando la actividad nos damos cuenta del déficit del tema de atención de salud. Y bueno, a lo largo de estos 18 años hemos estado creciendo hasta el punto que actualmente, bueno, tenemos 44 consultorios con más de 120 especialistas, tenemos 3 quirófanos, salas de endoscopia, bueno, y nuestra última adquisición que fue la apertura, nuestra última inauguración que fue la de la unidad de terapia intensiva. Entonces, una vez que nos vimos ya con todos estos servicios y con todas estas medidas de atención, después nos fuimos, o sea, cada día nos vamos dando cuenta de lo que es la necesidad de dar bienestar y de desarrollar esa accesibilidad que tiene como derecho humano que es la salud para todos los participantes en nuestra comunidad de lechería. Entonces, hemos ido dando paso a paso para ir contribuyendo con esto de una manera, y bueno, nos vemos identificados con esto de los objetivos de desarrollo sostenible, porque todos deben estar interconectados, ¿verdad? Y haciendo que, llevando los 5 pasos para esta integración, que es entender lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, nuestras prioridades esto está dentro de nuestras prioridades, y reportar y comunicar. Dar educación a toda la comunidad es una de las pautas que llevamos dentro del desarrollo de las actividades de la institución. Colaboramos con lo que es, porque de verdad que las mismas Universidad Oriente, la Escuela de Medicina, prestamos nuestras instalaciones para que los estudiantes vengan, así como nos sirve por la tecnología que tenemos, el desarrollo de los equipos, los hemos prestado y abierto nuestras instalaciones para que se hagan prácticas, exposiciones de tesis, vengan los estudiantes a desarrollar poco a poco sus actividades para la formación, ¿verdad? Que indudablemente es para desarrollo de lo que es una comunidad.
Entonces, nada, nos vamos y nos unimos entonces a este plan de garantizar una vida sana y promover un bienestar para todas las edades en la construcción de sociedades prósperas, ¿no? De esta manera, tratar de persistir entonces en dar acceso a la asistencia sanitaria. Nuestro último proyecto que estamos desarrollando es el tema de Unidad y Salud, que está asociada a lo que es el centro poliespecialístico a través de un programa de atención preventiva. Esto tiene como objetivo principal reforzar todo lo que son los servicios médicos integrales, haciendo prevención, que yo creo que eso es lo que nosotros nos hemos enfocado en tratar de hacer este desarrollo más preventivo, ¿no? Una vez que desarrollamos ya todo lo que puede ser la parte curativa, desarrollar todo lo que es la asistencia al paciente, también nos vemos en la necesidad de crear esa unidad preventiva que involucra la novedad en atención médica. ¿En qué va a consistir esto? Nosotros estamos dando una consulta gratuita a toda la comunidad. Una consulta gratuita que les va a ayudar a tanto la orientación médica, porque también no solamente se trata de que el paciente venga, acuda a la consulta especializada, se haga todo el procedimiento, sino también dar esa orientación que los pacientes necesitan para obtener a futuro su bienestar, ¿verdad? Entonces, esto va a desarrollarse en instalaciones alternas al centro poliespecialístico que le va a dar acceso a toda la comunidad, no solamente a las personas que tengan la capacidad de pago, sino que personas que tengan bajos recursos van a poder acudir con nosotros de una manera gratuita hasta las instalaciones, estas instalaciones que nosotros estamos desarrollando. De verdad que deseamos profundamente dar desarrollo a lo que es el tema de salud, garantizar una vida, promover bienestar, y es lo que es nuestro objetivo. Con la alianza con el Rotary Club Lechería, hemos estado realizando la limpieza de la playa, hacemos caminatas anuales, hacemos jornadas de depistaje de cáncer de mama totalmente gratuitas con exámenes tanto para exámenes físicos, tanto exámenes de imagenología, para tratar de garantizar que tengamos una comunidad con salud y bienestar. De verdad que la intención de nosotros es estar constantemente en apoyo a la comunidad donde nos desarrollamos, y de esta manera, bueno, dando conocimiento, por supuesto, a la población a través de charlas educativas, apoyando, como dije anteriormente, a las universidades para que puedan desarrollar aquí todo lo que es la actividad en el sentido de la preparación médica. Apoyamos grupos deportivos como Ciudad Vino Tinto, estamos con Udo Medicina, el equipo de fútbol club, etcétera, para tratar de generar todo lo que es ese bienestar. Nosotros, en alianza con el Rotary Club aquí del Morro, hacemos todo ese tipo de actividades, con lo cual estamos supremamente agradecidos por la invitación. Entonces, bueno, gracias por permitirme estar aquí con ustedes, gracias por por permitirme presentar la institución que represento en este momento, y bueno, pueden contar con nosotros para generar cada uno y lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Esta parte importantísima por supuesto que sin salud, bueno, no podemos generar la comunidad que queremos. Un ciudadano saludable es el que puede generar comunidades saludables que van a desarrollar a futuro todo el resto de las acciones. ¿Ok? Gracias por la atención y bueno, esta fue mi ponencia. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora Enrica Urbina, directora de Clínica Day Hospital. Vamos a pasar con la licenciada en Educación Noelvis, profesora y directora nacional de Escuela Fe y Alegría Venezuela. Ella es educadora comprometida, investigadora y siempre abierta a desaprender y, por supuesto, a aprender nuevas propuestas educativas
para responder a las demandas y necesidades del siglo XXI, que le permite promover desde sus responsabilidades como educadora condiciones para brindar oportunidades de aprendizaje a los NNA. Por otra parte, estar en permanente actualización en gestión escolar y sobre todo atenta a los procesos de innovación y transformación. Tiene una formación académica y mencionamos que es profesora en ciencias sociales, mención gráfica o geografía, egresada del Pedagogio de Caracas. Su formación complementaria es especialista en gerencia educativa en UCAP, especialista en recursos humanos en la UNERS, maestría en gerencia social, próxima a entregar tesis también en la UCAP, diplomada en gestión directiva en escuelas técnicas y también con una experiencia laboral espectacular. Pero bueno, yo quiero dejarle el micrófono a la profesora Noelvis Aguilar. Bienvenida a este primer seminario del proyecto de Aula Taides. Muy buenas tardes a todos y todas. De verdad que es un placer compartir la experiencia de Fe Alegría con todos ustedes y también poder escuchar las valiosas ponencias que antecedieron de mucho aprendizaje y aporte a la educación. Yo les voy a compartir una de las estrategias que Fe Alegría se ha planteado para innovar, escuchando al ponente que estuvo antes, que hablaba de hackear la educación. También nosotros nos hemos planteado el hecho de transformar la educación, porque visto desde el ODS número 4, no solamente es dar acceso al derecho educativo, sino brindar una educación de calidad donde todos los niños, niñas y adolescentes en su sistema de educación básica puedan tener esas experiencias de aprendizaje, donde todos ellos puedan lograr esas competencias fundamentales y específicas para la vida, puedan insertarse social y productivamente en esta sociedad. Por eso, Fe Alegría se ha planteado desde nuestro proyecto educativo ir incorporando la educación en tecnología, que es una contribución para desarrollar la innovación y la conciencia ambiental en los niños, niñas y adolescentes que atendemos en la red de escuelas de nuestro programa, que suman un total de 178 escuelas y atendemos a 104.000 estudiantes a nivel nacional. En la siguiente lámina podemos ir, para ir viendo, la siguiente lámina, si la pueden pasar. Una de las cosas que nos preguntamos, y a lo mejor muchos de los que estamos acá asociamos educación en tecnología con todos los dispositivos móviles. Pues no, nosotros lo que es educación en tecnología, entonces, ¿cómo le hemos entendido? Más como una oportunidad para entender esos procesos que ha ido incorporando el hombre a través de la transformación del mundo, incorporando nuevos diseños, nuevas maneras de intervenir para incidir en esa calidad de vida. Sin embargo, a veces esa calidad de vida no se corresponde con lo que queremos, donde todos tengan acceso a servicios, donde todos tengan la posibilidad de desarrollarse plenamente. Por eso acá entonces nos preguntamos, ¿qué es tecnología? Y decimos, son los objetos que entendemos por tecnología, son las máquinas, son los procesos con los que se desarrollan los objetos, o es el intento del ser humano por controlar la naturaleza. Esas preguntas se las dejo a la audiencia para reflexionarla y responderla. En fin, ¿cómo definir esta palabra que está de moda en nuestra sociedad contemporánea? Entonces, poniéndonos un tanto de acuerdo, revisemos las siguientes definiciones. Hay dos visiones de lo que es la educación en tecnología. Una es Carl Richard, que en su libro, que habla qué es la filosofía de la tecnología. La tecnología desde el punto de vista humanístico hace énfasis en las implicaciones éticas, medioambientales y sociales de la tecnología. Explicaciones sobre la relación entre el humano y la tecnología, en un intento de comprender la responsabilidad humana sobre la tecnología, sus impactos y su generación desmedida. No son los instrumentos ni la fabricación, es la persona, es la responsabilidad de la humanidad sobre sus creaciones tecnológicas y su impacto sobre la naturaleza. Por eso, la tecnología entonces, esta es desde esta perspectiva. Y desde el punto de vista
de la ingeniería es entendida como la ciencia aplicada a la construcción de una naturaleza artificial que permite el dominio del ser humano sobre la naturaleza. Esa visión tiene dos corrientes, la mecánica aplicada y la manufacturera. Se considera la tecnología como un factor de extensión del cuerpo humano y un factor de control. La mirada es desde el beneficio y no desde la ética, ni de la responsabilidad social, ni del medio ambiente. Por lo tanto, nosotros apostamos por esa perspectiva que apunta que una tecnología que apunta a la perspectiva más humanística, donde podemos hacer intervenciones y adecuaciones y mejorar nuestras condiciones de vida, atendiendo y cuidando también esa casa común que es el medio ambiente. Desde esas diferentes definiciones, ¿cómo lo hemos asumido en Fe Alegría? En Fe Alegría hemos entendido la tecnología como el conocimiento inmerso en los procesos de pensar, planear, construir creativamente objetos y sistemas que satisfagan los problemas y necesidades de carácter individual y social. Búsqueda de una mejor calidad de vida, cuidando el medio ambiente. Y nos preguntamos, ¿y cómo eso se hace desde la escuela? Bueno, desde el ámbito escolar, la educación en tecnología busca preparar a esos niños, niñas y adolescentes que atendemos desde el nivel de preescolar hasta de primaria, media técnica, en comprender el uso, aplicación racional de esas competencias cognitivas, comunicativas, sociales, procedimentales y axiológicas necesarias que le permitan entender el diseño y la fabricación de los productos que los utilizamos en nuestra cotidianidad. Buscar información y cómo comunicar esas nuevas ideas de todo lo que nos rodea en ese contexto. El manejo de la adecuación de los recursos, la valoración del impacto perecedero de las respuestas tecnológicas en la humanidad y el medio ambiente. Para nosotros, el libro de investigación para nuestros estudiantes es su contexto, es su realidad. Y a través de este enfoque, el niño desde muy pequeño va comprendiendo esa transformación que va haciendo el hombre a través de esa búsqueda de lograr mejores condiciones de vida, que a veces no lo hacemos desde los principios éticos y desde ese cuidado de la naturaleza. Y desde esa reflexión que vamos haciendo, desde esos desafíos a los cuales se les va presentando a los estudiantes, podemos desarrollar ese pensamiento crítico y propositivo que lo van a ir construyendo desde problemas muy pequeños que pueden ir visualizando los niños desde los primeros grados a problemas mucho más complejos para los estudiantes de un nivel más avanzado como es la secundaria. Como pueden ver en la siguiente lámina, en los diferentes sistemas educativos del mundo, la educación en tecnología se ha ido desarrollando bajo diversos enfoques. En Fe Alegría hemos hecho opción preferencial por tres grandes modelos que los hemos ido incorporando a través de nuestra gestión pedagógica, de cómo enseñamos chicos aprendan y se hagan ciudadanos mucho más conscientes y responsables, no solamente de las mejoras de ese contexto, sino que también sean agentes de transformación, sean agentes de cambio. Por eso nuestros tres modelos son ciencia, tecnología y sociedad, competencias clave y énfasis en el diseño. En la siguiente lámina vamos a poder visualizar en qué consisten todos estos tres modelos que hemos ido incorporando. Con respecto al de ciencia, tecnología y sociedad, y lo hacemos a través de proyectos, es que nuestros estudiantes primero prestar más atención en los aspectos humanos y sociales que se pueden realizar a través de esos procesos tecnológicos, que puedan ellos tomar mayor conciencia sobre los diversos efectos adversos de la tecnología en el medio ambiente y que podamos promover una alfabetización científica y la valoración del estudio de la ciencia. Cómo la ciencia nos permite dar y explicar y comprender estos fenómenos actuales. Cómo la tecnología nos implica cómo mitigar efectos y buscar, como siempre lo he reiterado, mejores condiciones de vida. Cómo facilitar esas condiciones de vida que te hacen más práctico, pero también desde una perspectiva mucho más responsable, tener una vida de mayor equidad, de mayor justicia y de acceso. Entonces, desde allí vamos generando procesos
que lleven a desarrollar competencias de responsabilidad, de implicación y de participación para desarrollar propuestas que busquen un bien común. Ese sería el de ciencia, tecnología y sociedad. Eso lo desarrollamos a través de diversos proyectos de aula de carácter tecnológico donde los estudiantes pasan procesos y van viviendo, van analizando, se le van colocando desafíos, ellos con una metodología paso a paso van entendiendo todos esos procesos que encuentran a su alrededor y ante eso ellos pueden fijar postura con criterios tanto de valoración y también visiones que les llevan a fijar postura y proponer otras soluciones diferentes a las que ellos se han encontrado en esa reflexión. En ese sentido, cuando en este proceso que estamos desarrollando en educación en tecnología, ¿qué hacen nuestros chicos? Primero, buscan resolver problemas donde el énfasis está en desarrollar el pensamiento crítico. ¿Y cómo se logra? Enfrentando a los chicos a retos y desafíos. En esos retos y desafíos, de situaciones problemáticas de su contexto, de su realidad, ellos van desarrollando competencias genéricas tan importantes para la vida como es el trabajo en equipo, van desarrollando creatividad, se va promoviendo en ellos un pensamiento mucho más flexible y eso nos lleva a tomar mayor conciencia ecológica y comprender y valorar más ese ambiente, ese medio ambiente. Privilegiamos la innovación. Como los niños desde muy pequeños en su proceso de aprendizaje con actividades innovadoras, creativas, acordes a su edad, vamos también promoviendo esa posibilidad de innovar, de ellos también desde muy pequeños proponer ideas creativas que ayuden a mejorar esos procesos con los que ellos interactúan y conviven y y desde esas ideas, cómo hacerlo posible. Por ejemplo, en una escuela de Caracas, un proceso tecnológico como el medio de transporte, cómo los niños se enfrentan a entender ese proceso tecnológico de cómo el transporte ayuda al desplazamiento de la ciudadanía en las ciudades y en los procesos de convivencia en una ciudad para trasladarse, para trabajar, para ir a estudiar. Y se van enfrentando que ciudades contaminadas, colapsadas, el transporte es insuficiente. Como desde muy pequeños, unos problemas que pareciera que no les interesa, los estudiantes lo van analizando y van proponiendo. Y han salido ideas maravillosas, pero no solamente cómo ellos también pueden proponer esas soluciones, sino cómo les enseñamos a propiciar espacios de comunicación y de reflexión y que se escuchen sus voces y que puedan dar a conocer esas ideas. Y desde allí vamos privilegiando lo que es la innovación, que sean jóvenes, niños y niñas muy activos y muy conscientes del contexto en el que están, pero que hay posibilidades de mejorar. Esas son para nosotros competencias claves que vamos desarrollando a través de este proceso. Entre esas metodologías que vamos desarrollando, una de ellas es el énfasis en el diseño, el comprender esta estructura, esta maqueta de ciudad, de mundo que tenemos. Cómo incorporamos la metodología de proyecto, que nos permite desde el planteamiento de un problema, de un reto, de un desafío, los estudiantes puedan, tal como les mencionaba el ejemplo, puede ser el transporte, los temas del agua, cómo tener acceso al agua como un derecho y cómo van saliendo soluciones interesantes a muy temprana edad. Eso nos va generando un ciudadano distinto, un ciudadano con una perspectiva diferente, que no solamente se queda con problematizar y analizar su situación de su contexto y su realidad, sino que también lo invitamos a investigar y a mirar otras realidades fuera de su municipio, de su estado, del país, y poder ver
que hay problemas similares, pero que también hay soluciones interesantes y que cómo ellos la pueden transferir y cómo ellos la van a analizar. Eso implica que el aula se transforma. No podemos seguir trabajando con la organización del aula, este enfoque de tecnología bajo este énfasis en diseño, nos lleva a que tenemos que reorganizar en aulas taller, donde los estudiantes tienen diferentes áreas de trabajo, donde está el diseño, donde ellos están ideando ideas, donde tienen un espacio para realizar, buscar posibles alternativas a ese problema que se les ha ido planteando, reto, desafío, donde ellos pueden tener una estación en el aula de clase, donde ellos pueden diseñar y hacer una maqueta y probar que esa idea que ellos están proponiendo es posible realizarla. Esa manera de organizarnos en el aula, de promover el trabajo colaborativo y hacer un trabajo en equipo, porque el trabajo de equipo no solamente se decreta, se dinamiza, se enseña y se va internalizando y se va asumiendo como parte de nuestras competencias para poder resolver no solamente un problema de carácter individual, sino como desde un trabajo mucho más colectivo podemos entender que entre todos podemos lograr mejores soluciones y poder capitalizar las capacidades de todos para poder resolver un problema. Este proceso donde se desarrolla la independencia y la resolución de problemas, además de la creatividad. Y lo importante aquí es que entender que podemos resolver problemas y que la suma de esas capacidades, habilidades, competencias, valores, se ponen en juego cuando ponemos a los chicos a resolver esas situaciones. Y los problemas de indisciplina se les acaba, la docente asume un rol de facilitador interesantísimo, pero salen cosas interesantes y de una creatividad que hoy, esta nueva configuración que traen los estudiantes del siglo XXI, de verdad que es un repositorio de ideas fabulosas para cambiar el mundo. ¿Qué hace el docente? Acompañar ese proceso para que todos estos procesos creativos de desarrollo de esas iniciativas estén impregnados de unos valores y de unos principios que estén enmarcados en esos derechos humanos, en la justicia, en la equidad, que nos hagan mucho más conscientes, solidarios, competentes y responsables. ¿Qué buscamos acá cuando estamos trabajando en esta metodología de diseño bajo el enfoque de educación en tecnología? Aquí se conjuga una tríada importante, donde juega un rol importante la ciencia. La ciencia que nos da ese saber con la cual confrontamos esos problemas y esos retos. Nos da unos saberes esenciales e importantes que nos ayuda a resolver esas situaciones problemáticas a las cuales se enfrentan los estudiantes. La técnica son el saber hacer, cómo resolver ese problema, cómo desarrollamos metodologías paso a paso, protocolos, cómo se implica la tecnología como un medio, no un fin, para saber cómo y por qué se hace de tal o cual manera. Entonces, en este enfoque de educación en tecnología, bajo ese modelo de diseño, se conjugan estas tres saberes que pasan por qué las cosas suceden, cómo se hacen las cosas y saber el cómo y el por qué se hace. No solamente es una creatividad sin fundamento, es una creatividad que tiene una justificación, que tiene una explicación, que tiene una argumentación. Y desde allí no solamente enfrentar a esas situaciones, sino todas las competencias que el estudiante es capaz de desarrollar y lo más importante, que le da una mayor independencia en asumir estos retos y desafíos. Visto esto desde qué buscamos al implementar en estos procesos de innovación de nuestro modelo educativo, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos? En primer lugar, la comprensión de los modernos procesos productivos, los usos y las consecuencias sociales y los medios ambientales de la tecnología.
Eso es fundamental. Y creo que no se lo damos con una clase, sino que los estudiantes lo van comprendiendo, lo van asimilando y se van haciendo conscientes de esos procesos y ante eso reaccionan, ¿sí? Con una respuesta, sea de valoración o de transformación. Otro es que a través de estas metodologías desarrollamos capacidades para aplicar elementos de diseño y procedimientos sencillos para la construcción de soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades de ese contexto donde se encuentran esos chicos. Y esas primeras experiencias que van teniendo estos chicos, si esa es como la línea de trabajo, estamos seguros que cuando ellos ya les toca enfrentar, una vez que salen, se gradúan, salen de la escuela, salen con unas competencias que les permite aplicar todas esas capacidades en un contexto laboral, en un contexto ya familiar, y eso es lo que nos hace mucho más competentes, pero ser competentes desde una responsabilidad social, sin hacer daño, reconocer con unos valores y con unos principios. Tener presente y desarrollar unos conocimientos de los fundamentos científicos del funcionamiento de los objetos y desarrollar el uso racional de los mismos. No es aplicar una educación en tecnología, de aprender unos conceptos, sino de comprenderlo y entender la importancia de la ciencia dentro de esos procesos de reconstrucción y de buscar soluciones. El planteamiento de situaciones problemáticas se busca la solución que les satisface, analizando el contexto histórico. No es el presente, sino saber cuál es, ampliar esa mirada y mirar de dónde, cuál es el origen. Y creo que es una manera práctica de comprender esa historia, de dónde venimos, el por qué ese presente. Y eso se logra en un trabajo de investigación, de reflexión y de poner en práctica unos saberes para propiciar nuevas ideas. Potenciar los valores propios de la ciencia y la tecnología para comprender lo que están aportando a la sociedad con un uso ético, responsable, contribuyendo a un mundo más sustentable. Y para nosotros ha sido bien interesante, lo venimos aplicando desde hace 5 años, y los chicos que aún en medio de la pandemia veíamos que cuando van a las pasantías, los empresarios, los gerentes de recursos humanos, nos dan una valoración muy positiva de nuestros chicos que están en el último año, porque son mucho más emprendedores, son chicos mucho más atrevidos, con criterio, que ante las dificultades van aplicando todas estas competencias y que es lo que los hace mucho más competentes en el área donde se encuentran. Bueno, aquí no me voy a detener un poco, esto láminas que vamos a compartir, que un poco los principios orientadores que hemos tenido como docentes debemos tener presente al aplicar estas metodologías. En primer lugar, que tiene que ver con todo lo que es la ciencia, los antecedentes, el saber de dónde vienen estos fenómenos y estos problemas que nos afectan, que es el estudio de la naturaleza y la evolución de la tecnología, pero se hace desde retos y desafíos, que es analizar procesos que se utilizan en la evolución de los objetos tecnológicos para satisfacer las necesidades. ¿Cómo resolver problemas con el uso de las tecnologías? Es aplicar las estrategias para solucionar esos problemas tecnológicos en diferentes contextos. Y eso, cuando los docentes están en su proceso de planificación, deben tener presentes estos principios orientadores a la hora de planificar esa ruta de la educación en tecnología para sus estudiantes. Cómo tener presente el poder optimizar la realización de diferentes trabajos al hacer uso de objetos y productos tecnológicos de su entorno y de forma segura y racional. Apropiarse del uso de la tecnología, asumir una actitud ética ante la complejidad de la tecnología como proceso sociocultural para una mejor calidad de vida y mantener el medio ambiente. Y ese principio muy básicos de cómo se busca el equilibrio entre la tecnología y la sociedad desde esos derechos humanos, desde la equidad, desde la justicia, de tener un mundo más inclusivo. A la hora de planificar, como docente, yo debo tener estos principios orientadores para ir diseñando esas situaciones de aprendizaje que le voy a proponer a mis estudiantes.
Y bueno, uno ya, de las 3 estrategias fundamentales que son inclusivas son el proyecto tecnológico. El proyecto tecnológico, los estudiantes definen, investigan una situación de su contexto, de su realidad, definen el problema y comienzan a hacer toda una ruta para resolver. La resolución del problema, el docente plantea problemas hipotéticos donde el estudiante debe aplicar toda esa metodología de diseño. Primero comprender el problema, cuáles son sus causas, buscar cuáles son las posibles soluciones, cuáles son los recursos, hacer un diseño. Y el otro es análisis de objetos, que es mirar las características de un objeto y entender la tecnología de los objetos que le rodean. Este tipo de estrategias se utilizan en los primeros grados. Esta metodología de diseño es una de las más importantes. Si quieren, pasamos esta, porque este es el modelo de ciencia-tecnología que les expliqué, de casos simulados que también se les presentan a los chicos, donde ellos pueden comprender, se les presenta la situación y ellos a su vez a través de juegos de roles, hacen estudios de investigación, lo analizan y pueden hacer, nosotros lo hemos aplicado y ellos realizan trabajo, campañas, por ejemplo, sobre las enfermedades en su comunidad, y han hecho trabajo en temas de violencia de género, y van analizando este tipo de casos y van aplicando esta metodología. Problemas de ambiente como del agua, el tema de la recolección de basura, y lo hemos hecho a través de estudios de casos simulados, donde ellos van aplicando toda esa metodología y al final van generando un producto de incidencia en su comunidad. Y ya para finalizar, que pudiéramos, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, para nosotros ha sido incorporar actividades educativas acorde con situaciones y realidades del contexto. ¿Qué te permite esta metodología? Generar procesos de enseñanza-aprendizaje contextualizados y que respondan a esta realidad, a este momento que estamos viviendo, y atrapan más al estudiante a que esas experiencias de aprendizaje sean mucho más significativas. La siguiente, que es facilitar espacios para la construcción y reconstrucción de conocimiento, desarrollo de capacidades y formación de valor. Potenciar el ingenio a través del uso y manipulación de material, herramientas, equipos y saberes de contextos determinados. Formar personas con capacidad para que puedan entender y leer críticamente el mundo, compuestos por objetos, por procesos, por sistemas y ambientes tecnológicos. Potenciar capacidades para la reflexión, la convivencia social, la comunicación y la creatividad. Formar innovadores en tecnología cuya producciones satisfagan las necesidades del entorno y considerar las demandas del mundo del trabajo y resolver problemas poco estructurales. Podemos decir que el niño y el adulto buscan soluciones a sus problemas, pero el docente en su formación debe enriquecer su reflexión abriendo el abanico de soluciones generadas por otras culturas y otros tiempos, conociendo y resignificando el pasado, retomando aquellas soluciones que por su eficacia llegaron hasta nuestros días, analizándolas críticamente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas y un mundo más sustentable. Y para finalizar, bueno, muchísimas gracias, y bueno, quería compartir lo que estamos haciendo en eso de un jaque a la educación, cómo transformar nuestras aulas de clase en espacios donde formamos ciudadanos mucho más responsables y mucho más conscientes, y que realmente sean agentes de cambio y de transformación, no solamente en su comunidad, sino en todos los espacios donde les toque actuar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por el contacto. Nosotros seguimos disfrutando de estas ponencias que están interesantísimas. A ver qué tenemos por acá. La imaginación, una educación empoderada. Así es, compartimos esa idea. Lola Acurero, desde el interior del ser humano a corta edad, el niño que ayuda a su identidad con valores. Me parece que compartimos ese es mi comentario. Excelente exponencia, gracias. Vamos a continuar con el ingeniero Abraham Salcedo, profesor
jefe de Departamento de Ingeniería y encargado del Instituto de Meteorología de la UCB, lo que sería la Universidad Central de Venezuela. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Y bueno, mi presentación es un cambio climático, ambiente, energía e innovación tecnológica, una visión multidimensional. Bueno, primero vamos a comenzar rápidamente por lo que, hacer un paseo rápido por lo que es la Tierra. Como cuando hablamos de cambio climático, bueno, uno de los graves problemas que yo veo siempre es que se habla de cambio climático, pero no nos descontextualizamos a veces de lo que es el clima como tal, y peor todavía nos descontextualizamos de lo que es la Tierra y el clima de la Tierra, ¿no? Porque muchas veces se suele mezclar el cambio climático con los problemas ambientales, o simplemente suponemos que todo es cambio climático. Y bueno, la Tierra tiene toda su vida ha tenido cambio climático, y sin embargo, lo que estamos viviendo ahora es cambio climático, pero bajo los efectos violentos del trabajo del hombre, de la actitud del hombre hacia el clima y el ambiente. Por eso lo he llamado clima, energía, ambiente e innovación tecnológica. Bueno, la Tierra es un planeta maravilloso, pero esto responde, es un planeta maravilloso, pero responde a unas circunstancias muy especiales por lo que significa la formación de la Tierra, ¿verdad? Como son la cercanía al Sol, el tamaño que nos da la gravedad y la atmósfera que nos protege, la distribución del agua en sus continentes, la inclinación de la Tierra, la Luna, la Luna, la inclinación de la Tierra se debe a la Luna, y las mareas forman parte de la importancia de la Luna. Júpiter, que es un planeta que nos protege de los eventos que pueden afectarnos y actúa como un padre que tenemos en el sistema solar. El dinamo que genera la magnetósfera de la Tierra y la tectónica de las placas. Todo esto forma parte de esa Tierra maravillosa que nosotros tenemos. Hay que distinguir siempre entre cambio y variabilidad, ¿verdad? El sistema climático es muy complejo. La rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra, la inclinación de la Tierra, el efecto de la Luna, como ya lo mencioné anteriormente, que sin eso no tendríamos los climas del planeta, las diferencias de los continentes y los océanos con sus respectivas corrientes, la altitud de una localidad, el sol y otros factores astronómicos que también afectan a la variabilidad. También hay las variables macroclimáticas, ¿verdad? Como el niño y la niña. Tenemos también ahora la oscilación Madden-Julius. Bueno, ahora no, siempre ha estado, pero ahora estamos siguiéndola con más frecuencia. La oscilación cuasi bianual, ¿verdad? Que también nos afecta el polvo del Sahara, las corrientes del Chorro y otra cantidad de variables macroclimáticas que es importante hacerle seguimiento para entender muchos de los problemas que nos aquejan en el problema, ¿verdad? Para poder ponerle en el contexto de lo que significa el hombre y el cambio climático. Todos estos son factores que determinan la variabilidad del clima. Y el tiempo atmosférico es la resultante instantánea de toda esta variabilidad. La evolución del hombre, desde el punto de vista de la energía, ¿verdad? Por ejemplo, el invento de la rueda y el arado, el descubrimiento del fuego para el procesamiento de los alimentos y los metales, la domesticación de los hongos, yo lo llamé así, no sé si esa expresión está buena, pero está correcta, pero a mí me gusta la domesticación de los hongos para generar el pan y la cerveza. Todo esto nos permitió la libertad de recorrer prácticamente todos los horizontes, ya que le dio al hombre esa energía que necesitaba para salir de su estado donde él inició. Claro, teníamos muy bajas expectativas de vida, lo que no nos permitía impactar tanto el ambiente, hasta que, por ejemplo, la domesticación de las bacterias, también ese término lo uso yo, pero no sé si es correcto, pero conocer las bacterias, sobre todo la de la penicilina, aumentaron nuestras expectativas de vida. Y el uso del vapor y de los combustibles fósiles disparó nuestra avidez por la energía y la movilidad. O sea que con el uso del vapor, el tren, bueno, ya la domesticación anterior, se me pasó mencionar la domesticación de las bestias, como
como el caballo, que nos permitió también una gran movilidad. El uso del vapor, del combustible fósil, disparó nuestra avidez por la energía y la movilidad. Eso fue lo que desencadenó ese consumo, como digo yo, exagerado e innecesario de energía. Ahora bien, todo esto es el contexto que tenemos del cambio climático. O sea que el planeta siempre ha cambiado, ya sea por efectos endógenos o exógenos. El planeta siempre ha cambiado. También siempre ha habido variabilidad. Un contexto que no podemos olvidarnos, que siempre hay variabilidad. Cuando estamos hablando ahorita de los fríos que están ocurriendo ahorita en Venezuela en este mes, entonces enseguida ya es algo extraordinario. Y resulta que, bueno, eso entra dentro de la variabilidad y cuando uno ve los registros se da cuenta que eso no es tampoco, sí, estamos un poquito anómalos en las temperaturas, han bajado un poco, pero no. Ese es como el frente que ocurrió hace unos meses y ya todo el mundo empezó a especular sobre eso. Yo busqué las tesis que había en la universidad y encontramos que había varias tesis al respecto que describían todos estos frentes y describían los otros que habían ocurrido, para entender que eso entra dentro de la variabilidad. No es cambio climático, pero dentro del contexto del cambio climático que estamos provocando, que sin duda estamos provocando, eso hay que entenderlo dentro de eso. El cambio climático explica la evolución de los climas en el planeta en general, ¿verdad? Pero ahora el hombre, por su consumo excesivo y innecesario de energía, ha modificado el balance energético. El problema es nuestro balance energético del planeta, el cual es un sistema bastante cerrado. La Tierra es un sistema bastante cerrado, por lo que se ha alterado el ciclo del carbono, el ciclo hidrológico, inclusive las corrientes oceánicas. O sea que estamos modificando eso. Bueno, por supuesto el contexto es que hay un calentamiento global. La Tierra no podría vivir sin el efecto invernadero. Todas las características que yo mostré del planeta, estamos cerca del Sol, pero no tan cerca, que tenemos una atmósfera, que tenemos gravedad, que tenemos todo eso, da nuestro efecto invernadero. Sin ese efecto invernadero no existiría el planeta. Ahora, ahorita dentro del contexto es que estamos cambiando todo eso, estamos produciendo modificaciones aceleradas. Ahora bien, siempre hablamos del cambio climático y lo vemos desde un solo punto de vista. Yo por eso estoy tratando de reflejar que necesitamos un contexto donde hablemos de diferentes dimensiones. Hay una dimensión planetaria, que es la que, bueno, mucha gente que no entiende muy bien cuál es el clima del planeta, lo menciona más, ¿no? Lo que significa, porque evidentemente no es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Caracas. La temperatura en Caracas ha aumentado, pero no necesariamente por el cambio climático. Esta es una ciudad que se ha deforestado, que se ha impermeabilizado, que hay mucho asfalto. Entonces, el calor, las islas de calor de las ciudades aumentan la temperatura. ¿Cuánto de ese aumento de la temperatura se debe al cambio climático y cuánto se debe al efecto de la isla? Hay que entender eso muy bien. Los aspectos regionales, ¿verdad? Por ejemplo, hemos tenido en 3 niñas seguidos, 3 fenómenos de la niña seguidos, y entonces eso ha ocasionado lluvias extraordinarias, pero eso era lo esperado, ¿no? O sea, ya cuando hay niñas, ya sabemos que en Venezuela esperamos lluvias, no en todo el territorio igual, pero sí esperamos precipitaciones por encima de lo normal. Eso es lo que hemos tenido, pero bajo un contexto de vulnerabilidad, porque hay ocupaciones que no deberían haberse hecho, porque no tenemos la información de cuándo van a ocurrir las lluvias, pues no disponemos de información oportuna y no tenemos sistemas de alerta, ¿no? Ese es un contexto que es necesario entenderlo regionalmente. Cuando hay fenómeno de la niña o hay fenómeno del niño, entonces se produce en la costa del Pacífico de Sudamérica, se produce más bien menos precipitaciones. O cuando es al revés, cuando hay niños, entonces ahí se producen lluvias, muchas precipitaciones, y en Venezuela esperaríamos sequías. Entonces, ese es el contexto en que hay que entender eso, o sea, una visión multidimensional. Por supuesto, el contexto local, comunitario e individual. Después me voy a referir otra vez a esto. Otras dimensiones son la dimensión científica. Tenemos un grave problema porque, bueno, la parte política muy importante, pero que nos ha hecho
no se está invirtiendo en la investigación porque necesitamos la información. Y sobre todo en Venezuela y en muchos países no se está teniendo esa información. Los aspectos económicos, ya me refiero otra vez a eso, aspectos legales y normativos, la ética del cambio climático, los aspectos morales. Entonces, son dimensiones que tenemos que meterla en un solo, trabajar en diferentes contextos. Bueno, el cambio climático y su influencia en el agua, ¿verdad? Abastecimiento urbano, agricultura, necesidad, etcétera, en los riesgos, ya sea los eventos extremos, en la alimentación, transporte y comunicaciones, vivienda y hábitat, salud. O sea, que nosotros siempre estamos hablando del cambio climático como algo, primero, es terrible que se hable como que sea algo que va a venir, ¿no? No va a venir, ya estamos viviendo efectos del cambio climático. Yo asistí a unas reuniones de la Organización Meteorológica Mundial y siempre me tocaba un señor de Vanuatu que se sentaba al lado mío, porque Vanuatu, Venezuela. Y cuando, sobre todo en la parte, y me enseñaba que es que íbamos, me enseñaba las fotos de cómo iba moviendo su casa por los efectos del cambio climático al subir al nivel del mar. Entonces él me decía, bueno, nosotros nos hemos ido adaptando. Yo le preguntaba, ¿y con los huracanes? Porque la subida al nivel del mar pareciera que es un nivel muy pequeño lo que está subiendo, pero dentro de cuando hay los huracanes, eso se multiplica por un factor bien importante. Entonces, ese riesgo, esa isla de Vanuatu, que yo no sabía ni que existía hasta que empecé a asistir a esas reuniones, ¿verdad? Entonces, ese contexto es bien importante. La alimentación, bueno, todos sabemos que mientras una parte del planeta está pasando hambre, otra parte del planeta bota alimentos o gasta mucho en almacenamiento de alimentos. Entonces, necesitamos entender qué significa eso, los monocultivos, ¿verdad? O sea, se gasta mucho en la alimentación y entonces, cuando hablamos de la situación global, bueno, nosotros, la globalización, por ejemplo, que es una dimensión del cambio climático. Entonces, nosotros sabemos que la globalización era inevitable, ya que el planeta cada vez está más globalizado, independientemente de lo que hagamos los seres humanos. Pero, sin embargo, bueno, nosotros sabemos cómo Europa le vende alimentos subsidiados a África y África le da cambios inmigrantes que se van para Europa, ¿no? Después volveremos otra vez con esto. O sea, la globalización, que como digo, es algo no se podía evitar, pero sin embargo, bueno, la pandemia nos hizo ver algunos de los problemas de la globalización y la relación con el cambio climático. Muy pocos trabajos uno consigue para entender cómo la globalización. Bueno, un ejemplo que siempre pongo es que en mi época, cuando estaba comenzando a trabajar, hablaban del turismo como una industria sin chimeneas, ¿no? Con la pandemia nos dimos cuenta que eso era mentira, ¿no? Que no existía una industria sin chimenea, todo lo contrario, la industria del turismo es una industria altamente contaminante, los transatlánticos, los vuelos aéreos. Bueno, lo vimos ahorita en Egipto, la cantidad de vuelos privados que fueron allá, que no se pusieron de acuerdo para nada para ir a ese sitio, ¿no? Hay que entender el cambio climático en las democracias, en las dictaduras, en los autoritarismos, que son también un contexto que hay que entenderlo, porque bueno, ya vimos cómo había presidentes, hay presidentes que niegan el cambio climático y presidentes importantes del planeta. Bueno, porque el aspecto económico o político lo hace justamente trabajar bajo ese esquema de que yo no estoy muy seguro que crean o no crean, ¿no? Realmente, claro, en democracias es más fácil controlar eso, aunque de algunos otros países eran democráticos, ¿no? Pero son democráticos. Bueno, el tema de la pandemia, nosotros sabemos que no está claro, ¿verdad? Cuánto del cambio climático fue esta pandemia que ocurrió, pero ya vimos algunos efectos de la pandemia, como lo que estaba mencionando sobre la contaminación que se detuvo
por el turismo que se detuvo. Sin embargo, la zoonosis, ¿cuánto más puede pasar por el cambio climático, por lo que se está afectando las zonas, el ambiente en algunos sitios, ¿no? Y entonces vamos a ver otras cosas que no hemos visto todavía y no se está haciendo investigación suficiente. Bueno, parecía que los países estaban orientados a disminuir el consumo de combustibles fósiles, pero llegó la guerra y entonces nosotros nos dimos cuenta que bueno, cuánto es el impacto de la guerra en el cambio climático, cuánto es la huella de carbono de las armas, cuánto tuvimos que comenzar a producir otra vez, a consumir carbón inclusive por los problemas que hay en Europa debido a la guerra. Entonces es una dimensión también bien importante. Y bueno, algo que siempre se está pensando es el tema de la riqueza y la pobreza, ¿no? O sea, los más pobres evidentemente no piensan en mitigar, por supuesto, y apenas algunos piensan, como es el caso de ese señor en Vanuatu, de adaptarse al cambio climático, pero mitigar es algo que es un término que ni siquiera la gente entiende muy bien qué significa, porque muchas veces el individuo puede tomar medidas, pero hay poco conocimiento sobre cuánto puedo mitigar yo como individuo, porque como he repetido varias veces, el problema del consumo innecesario, ¿no? Okay. Bueno, entonces todo esto nos lleva al tema de el fin justifica los medios, ¿no? Siempre eso está presente en el tema, porque, por ejemplo, bueno, a mí cada vez que hay una conferencia sobre cambio climático me mostraban una foto de los carros, de la movilidad eléctrica y los carros eléctricos, ¿no? Y entonces, bueno, los primeros carros, ya parece que eso está cambiando un poco, pero los primeros carros eran carros de alta gama, ¿no? Y entonces el peso de la batería de un carro de esos era la mitad, de la batería era la mitad del peso del carro. Y bueno, entonces nuevos materiales que son tierras raras que se necesitan, ya sea para los aerogeneradores o para los mismos carros, entonces para los teléfonos celulares, entonces las tierras raras, bueno, la solución era extraer tierras raras que son muy difíciles de procesar, porque no son tan raras, lo único es que son difíciles de procesar, y entonces se enviaron a China. Parece que no es muy importante para China destruir el ambiente, porque es muy costoso y muy destructivo del ambiente procesar estas tierras raras, o producir litio en el triángulo del litio de los Andes, ¿no? Donde se está viendo, se vive en peligro los salares que hay ahí, que tienen una gran biodiversidad, que los acuíferos se están destruyendo. Si fuera porque vamos a producir vehículos, la movilidad colectiva para trenes, pero si es para que simplemente se produzcan carros para que viaje una persona, entonces están preocupados porque necesitan recorrer tantos kilómetros, no hay suficientes estaciones para llenar el combustible, pero además viaja 1 o 2 personas, ¿no? O sea que hay un problema ahí que justifica. Bueno, aquí invertimos en aerogeneradores todavía teniendo tanta energía hidroeléctrica, y a mis alumnos siempre les hacía que los ponía a hacer el cálculo de cuánto costaría llevar la electricidad de Guria hasta Paraguaná, que ya llegaba, que había que hacer más eficiente eso, y en lugar de estar construyendo aerogeneradores. Las paletas de los aerogeneradores son de una madera sumamente liviana, pero que está destruyendo bosques en Ecuador. Entonces el fin justifica los medios. Evidentemente tenemos que sustituir los combustibles fósiles, pero antes que pensar en eso tenemos que pensar en disminuir el consumo de energía en general, porque somos ávidos de gastar energía. Si se gasta tanto en alimentos que después se pierde, bueno, ese consumo de alimentos
es, es sumamente, pues, consume mucha energía. Mitigación o adaptación, bueno, ese dilema está ahí. Y bueno, a veces yo soy pesimista y digo, bueno, aquí lo que nos queda es adaptarnos, porque mitigación ya vimos que por cualquier razón los países no cumplen con los compromisos. eh, bueno, la discusión ahorita en Egipto era porque nos dieran dinero, y nos dieran, porque bueno, yo estoy en un país donde tenemos muchos desastres y quiero echarle la culpa de todos los desastres al cambio climático. Cuando el problema de la vulnerabilidad ha ido creciendo, va creciendo y va creciendo, y bueno, es muy fácil echarle la culpa. Ahorita había una información del presidente Linamé que decía que estas temperaturas son debido a los cambios climáticos que están sucediendo en el país. Bueno, señores, definitivamente, la verdad que no puedo entender qué es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, hay un triángulo ahí, ¿verdad? Ambiente, energía e innovación tecnológica, pero no innovación tecnológica bajo ese concepto de que yo necesito producir, tener ganancias, ¿verdad? Las plantas de Tesla en Alemania han tenido muchas críticas por el consumo de energía que ya tienen, por el consumo de agua que ya tienen y por el tipo de carro. Parece que ya se están produciendo carros de otra gama, pero la movilidad eléctrica tiene que ser para el transporte colectivo, no gastar en tierras raras, no gastar en litio para carros de alta gama, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, por supuesto. Entonces, y después el tema del ambiente, que a veces nos olvidamos, pareciera obvio que no se puede hablar, si no se habla del cambio climático, no se puede hablar del cambio climático si no se habla del ambiente en general, pero a veces no veo la conexión. Fíjense que, bueno, cambiando el tema, las plantas nucleares las han reactivado por el tema de la guerra, ¿no? Y bueno, el tema de la innovación tecnológica, yo he asistido a varios foros en Venezuela sobre innovación tecnológica o sobre investigación. Bueno, ¿cómo investigamos si no tenemos una red hidrometeorológica en el país? Realmente ahorita no existe una red hidrometeorológica. O sea, nosotros hicimos un estudio ahorita para Venezuela y la única estación que tenemos completa es la estación de la UCB. No hay estación ahorita que transmitan para poder hacer la investigación que necesitamos para ver realmente dónde está el impacto del cambio climático. Bueno, hay otra cantidad de aspectos que hay que tocar en el tema del cambio climático. Ahora, la explotación minera, ¿verdad? El oro, la plata, el hierro, ya vimos lo que destruye el ambiente, ¿verdad? Y esto se traduce casi siempre en bosques que son sumideros de CO2. Bueno, lo último es el litio, que yo no encuentro todavía la ecuación que me cuadre eso. El hidrógeno todavía, yo apostaría más por el hidrógeno, pero hidrógeno azul creo que llaman, yo no sé, o hidrógeno verde, ¿no? No, por supuesto hidrógeno de petróleo, ¿no? Pero sin la ecuación de las baterías, sino células de hidrógeno que directamente, entonces, pero al final, bueno, como el dinero es el que manda, entonces se producen otra vez, vuelve otra vez. Entonces, todo esto tiene una relación con los bosques, con los océanos. Tenemos también el tema del gas y el petróleo que sigue estando ahí, ¿verdad? Y bueno, la negociación ahorita en el planeta es para seguir produciendo, aumentar para que baje el precio del petróleo, para que consumamos más, tengamos un consumo de energía. Dentro de todas las dimensiones, yo siempre pongo la dimensión individual del individuo que el individuo se olvida que él es responsable de eso. En Venezuela, Caracas y me imagino que en todas las ciudades, la cantidad de basura que se produce con transporte de vehículos automotor que no tienen ningún control de emisiones y esa basura bien podría reducirse un porcentaje altísimo si
si en la casa se clasifica y sale la materia orgánica, aunque sea eso, la materia orgánica distinta al resto, y entonces eso iría para otro sitio y logramos controlar un poco la emisión de metano y de los botaderos de basura que son terribles, ¿no? Los pesticidas, los fertilizantes. Entonces, no podemos hablar del cambio climático y entonces no trabajarlo con la dimensión del ambiente, y las investigaciones tienen que hacerse, por eso lo quise llamar así. Y bueno, todavía esta presentación está inacabada, ¿no? Yo la estoy trabajando para poder ponerle las cifras que requiere para poder presentar justamente, pero sí quería presentar una alerta, lo que esto significa y cómo el individuo se desconecta. Le preocupa, a algunos individuos le preocupa el cambio climático. A los gobiernos, bueno, no solo a nivel de Venezuela, sino a nivel del planeta en general, parece que no les interesa mucho. Algunos países hacen declaraciones, pero fíjense que la COP no actúa y no hay compromiso, ¿no? Por supuesto, hay que disminuir el consumo, calefacción, enfriamiento. Bueno, los aires acondicionados siguen siendo un problema. O sea, es increíble cómo las viviendas no se usan factores para enfriamiento sin tener que gastarse energía. En el caso de Venezuela, trayéndolos de Guri, traer un cable para manejar el aire acondicionado en mi casa. No es así, pero bueno, un cable desde Guri aquí, ¿no? O gastarle agua para eso. La iluminación, ¿verdad? Es bien importante. Bueno, durante mucho tiempo, los bombillos ahorradores, lo que llamamos bombillos ahorradores, después, bueno, ahora los bombillos LED parece que son más eficientes, pero sin embargo, fíjense, se piensa en poner paneles solares en algunos sitios. Los paneles solares, casi todo ahora en la casa son corriente continua. En la casa ahora casi todo, salvo la nevera, que podría ser de corriente continua también, pero casi todo es de corriente continua, las computadoras, los televisores. Sin embargo, si yo alimento con energía solar o energía eólica, en tal caso, que eso es más difícil en los trópicos, estamos en las calmas ecuatoriales, es difícil disponer de suficiente viento, por lo menos a una dirección prevaleciente pero la energía solar es factible, pero entonces tengo que usar un inversor para llevarlo a 110, para luego llevarlo a un cargador que me lo vuelve a trabajar a 12 volts para alimentar un teléfono celular o una computadora o un televisor, y no se piensa en ya sustituir, si se va a utilizar energía continua, sustituir ya, o sea, no usar inversores, no usar baterías. Las baterías son un problema, sigue siendo un problema. Eso todavía, la investigación todavía ha mejorado bastante, pero todavía estamos. Bueno, la movilidad, ya mencioné el tema de los vehículos con litio. Entonces, no se han desarrollado algunos vehículos con hidrógeno, pero todavía eso está bastante lejos. El tema de la agricultura, insisto en que no podemos seguir trayendo alimentos kiwi de Nueva Zelanda, creo que es que los llevan para Europa, o el tema del aguacate, que es bien, siempre lo menciono porque se volvió viral, todo el mundo, no sé si es la palabra, consumía aguacate porque es muy sabroso, porque es muy saludable, pero entonces los agricultores han cambiado para el aguacate. En España, por ejemplo, ya han consumido toda una región, todo el lago, o en Chile, porque bueno, para consumir aguacate. Entonces, pero aguacate que va para Europa, aguacate que va para Japón, ¿verdad? Y entonces, bueno, ese es un concepto que hay que cambiar porque sin eso no hay ambiente y seguimos con el problema del cambio climático, ¿verdad? El tema de las construcciones, el tema de los techos verdes, pensando en Venezuela, bueno,
Ya en otros países vemos como en Singapur hay todo un uso de los techos verdes para disminuir la temperatura de los edificios, para no tener que traer hortalizas en vehículos automotores. Entonces, son soluciones, en este caso locales, pero necesitamos soluciones del propio individuo y soluciones. O sea, no podemos seguir trayendo alimentos de otras partes. O sea, hay que pensar en cómo, porque también hay que disminuir la cantidad. Hay mucha gente con sobrepeso y hay gente que está pasando hambre. Y en construcción tenemos el tema, entonces, de que los nuevos materiales, o sea, son muchas dimensiones, pero uno no ve acciones concretas. Bueno, yo siempre tengo muchos ejemplos. Los paneles solares, me encantan los paneles solares, la energía, pero los paneles solares usan tierras raras y volvemos otra vez para atrás, otra vez de nuevo, ¿no? El tema de los inversores, el tema de los teléfonos celulares. No puede ser que haya que cambiar un teléfono celular cada cierto tiempo. Es una cantidad de materiales que todos terminan destruyendo el ambiente y todos terminan afectando el clima del planeta. Bueno, entonces creo que mi intención era justamente mencionar todos los aspectos de la visión multidimensional del cambio climático. La principal es que no podemos hablar de cambio climático si no hablamos del clima. Hay mucha gente que se aprende unos protocolos y ya piensa que es experto en cambio climático, pero no menciona para nada el clima. Y sin entender el clima del planeta, porque solo podemos hablar entonces de una dimensión del cambio climático, que es deficiente, porque ya sabemos que no hay compromiso, la gente no se está comprometiendo con el cambio climático. Muchas gracias, espero haber cumplido con las expectativas. Muy bien, amigos, gracias por estar allí presente el ingeniero Abraham Salcedo.